¿Cómo voy a hablar sobre lo que pienso de esta película? Promising Young Woman es la historia sobre Casey Thomas, una mujer que cada fin de semana se va a un bar y finge estar demasiado borracha como para poder caminar. Es en este momento cuando uno de los famosos chicos buenos se ofrece para llevarla a su casa, pero si termina en el departamento de este sujeto y este quiere abusar de ella, entonces ella revela sus verdaderas intenciones. Esta ha sido su rutina durante muchísimos años, lo cual se ha convertido en su único objetivo y ha provocado que pierda bastantes relaciones. Pero cuando ciertas personas de su pasado vuelven a entrar a su vida, ella comienza a cuestionarse si vale la pena seguir con esto o si por el contrario tiene aún más razones para continuar con su misión. Ahora, como les dije, hablar de esta película es un poco difícil, porque es muy difícil separarla del contexto político en el que estamos viviendo. Porque es una película muy relevante actualmente y que toma ciertas perspectivas muy interesantes sobre este tema. Sin embargo, a mí personalmente no me gusta hablar de las películas sobre qué tan importantes son para el clima político o para la sociedad o qué mensajes aportan. Me gusta mencionarlos porque es importante y porque muchas de estas obras son hechas con este propósito. Pero ese mensaje no es todo sobre la película. Existen muchos más elementos en los que también me gusta enfocarme y eso es lo que voy a hacer principalmente en esta reseña. Dicho esto, puedo decir que Promising Young Woman es una muy buena película. Es entretenida, como dije, tiene algo que decir y eso me parece importante. Cuando logras un balance entre esas dos cosas, te ganas mi admiración. Sin embargo, hay ciertas cosas que no me encantaron. Hablaré de esas más específicamente cuando esté hablando de la categoría de mejor guión original. Pero en este momento les voy adelantando que no fui tan fan como otras personas. Énfasis en tanto, porque sí me gustó, solamente que no estoy tan enamorado como muchos. Y si hice toda esta aclaración al principio, es porque el nivel de qué tanto te vaya a gustar esta película depende mucho de qué tanto te relaciones, te identifiques o estés de acuerdo con los planteamientos que sugieren en la misma. Si apoyas estos ideales, y no solamente los apoyas, sino que eres parte de este movimiento de manera dedicada, entonces seguramente vas a amar la película. Pero si no, es probablemente que solamente te guste. Porque sinceramente, no es una película perfecta. Tiene muchísimos problemas y de estos hablaré específicamente cuando llegue a la parte de guión. Durante los primeros 2/3 de la película, no me estaba atrapando lo suficiente. Estaba completamente entretenido, eso sí. Estaba siguiendo la historia perfectamente, porque es una película que tiene una historia muy sencilla, que va directo al grano y que no se complica mucho en las ideas que tiene, lo cual también juega un poco en su contra, porque muchas veces no es claro en lo que quiere decir. Tiene ciertas ideas y la película se vuelve muy interesante cuando las desafía. Cuando la película pone en duda las ideologías de la protagonista, es cuando esta se vuelve mucho más interesante, pero no explora mucho al respecto y muchas veces estas decisiones se vuelven un poco confusas, haciéndome pensar que quizá no tiene muy claro qué es lo que quiere decir. No sé si quiere decir que todos los hombres son malos, no sé si quiere decir que lo que está haciendo Casey es autodestructivo, no sé si quiere decir que es algo justo y necesario. Hasta cierto punto parece que dice todo eso. Las plantea como ciertas ideas, pero no desarrolla ninguna a fondo, haciendo que el mensaje sea muy superficial. Pero esto, en cierta medida, también es parte de sus mayores fortalezas, porque sigue siendo una película muy entretenida, y de todas las que estamos viendo de los Oscar, y probablemente de todas las que veremos, va a ser la que se resuene más con el público, y podría ser la única que llegue a ser considerada un clásico después de mucho tiempo. Es una enorme mezcla de géneros, tiene drama, drama policial, romance, comedia y thriller. La parte de thriller son las más emocionantes. Pero sin duda lo mejor de toda la película es el final. El último tercio de la película, para ser más específicos, es lo más emocionante que tiene.
Aún si eres como yo, que al estar viendo la película estabas notando muchísimos problemas, quizá no te estaba atrapando tanto, al llegar al último tercio todo eso se olvida. Ahora es un final difícil, te da satisfacción, tristeza, coraje, felicidad, risa, pena, lástima. Si existe algo que se puede describir como montaña rusa de emociones, eso es el final de Promising Young Woman. Y es probablemente con lo que todo el mundo se está quedando. Ese final minimiza muchísimos de los problemas que tuve al principio. Aunque sí les puedo decir que es un final que genera más preguntas que respuestas. E incluso para las personas que les encante, puede resultar algo decepcionante. Es un final que veo dividiendo a las personas. Veo algunos gustándoles, algunos decepcionándolos, algunos llevándolos desde decepción a satisfacción, dependiendo de si te fijas en el guión, en lo que querías que pasara o simplemente en las emociones que te hace sentir. Es un final que generará conflictos sin duda y que no está libre de problemas, pero que a pesar de eso es el final que merece la película y que no podría ser sido mejor. Ahora sí, pasamos a las nominaciones que tiene la película. Seré muy breve en mejor película y me limitaré a decir solamente dos cosas. Uno, que en esta categoría sus probabilidades no sean muy altas, básicamente por las mismas razones que todos los demás. La ganadora está prácticamente definida y no parece que nadie le pueda hacer competencia, incluida Promising Young Woman. La segunda cosa que quiero decir es que a pesar de eso, podría ser la película de entre todas las que están nominadas que más personas recuerden después de mucho tiempo. Y otras que estamos por ver, no creo que se ganen a la audiencia como Promising Young Woman lo haga. De todas, esta es la película que creo que va a pasar a la historia y quizás en una dimensión muy rara podría llegar que suficientes votantes piensen de esta manera y terminen votando por ella. Y eso podría elevar sus probabilidades hipotéticamente hablando. Y quizá en ese sentido de que es la única con probabilidades de volverse un clásico, podríamos llegar a considerar como la más merecedora del Oscar. La única que después de mucho tiempo va a ser recordada, a pesar de sus problemas. Y es aquí cuando llego a la parte de guión. Pues el guión tiene bastantes problemas que se resumen en decisiones, cuestiones que no son muy lógicas, agujeros de guión, esta cuestión de que no tienen definido qué es lo que quiere decir y otros problemas muy específicos, pero que a grandes rasgos se resumen en estos puntos. A veces los personajes toman decisiones que no son muy lógicas, ni para sus personajes, ni lógicas como para un nivel de personas racionales que están en una situación como la que están y toman decisiones que no tienen mucho sentido. Hay guionazos, es decir, cosas que pasan solamente porque sí, aunque estos no son muy lógicos cuando te pones a pensar al respecto. Y sobre todo es que también carece casi por completo de sutileza. Lo que quiere decir la película, al menos en esa escena, me parece que está demasiado en tu cara. Los diálogos no son muy sutiles. Los personajes todo el tiempo están diciendo exactamente lo que quieren decir. Y lo que los personajes dicen muchas veces no es diferente a argumentos que todo el tiempo comparten los movimientos feministas. Nuevamente, aclaro, no tiene nada de malo compartir estos argumentos porque son importantes, porque si se comparten es porque son reales y no hay nada que digan en la película que sea mentira. El problema es la falta de sutileza y que no encuentran una forma diferente de decir las cosas. Algunos de estos parlamentos los he visto escritos casi tal cual en discusiones en comentarios de Facebook. Tal parece que en lugar de preocuparse por hacer diálogos coherentes, más naturales, está más preocupado por hacer que el público simpatizante reaccione como ¡wow! ¡Sí! Justamente eso es lo que decimos, nena. Y lo entiendo, es como darle bus a este grupo, pero sí que repetirme ya tanto. El problema es la falta de sutileza y no encontrar nuevos argumentos sobre esto. Ahora me voy a poner a defender el guión, porque a pesar de todo lo que he dicho y que está presente, no podemos ignorarlo. La verdad es que el guión es la mejor apuesta que tiene Promising Young Woman para ganar. Y es muy probable que gane. Como lo dije en el video de los 7 de Chicago, mientras el juicio cae, Promising Young Woman va subiendo más y ha ganado muchísimos premios. Ahora, podría ponerme a decir que no se los merece por todo lo que ya dije. Y sí, no es el mejor guión. No es el guión más perfecto, ni el mejor estructurado, ni el que más cuida a los personajes. Parte de esos problemas son lo que hacen la película tan exitosa. Algunos de los que yo llamo agujeros de guión, por supuesto que son agujeros
agujeros de guión, pero al menos en mi opinión son agujeros de guión de esos que incluso mejoran la película, que la hacen más entretenida y que incluso si te pones a arreglar los agujeros que tiene por cosas más lógicas, terminas arruinando el encanto que tiene la película. Me refiero a ese tipo de agujeros como los de los cuentos de hadas, que obviamente hay cosas que no tienen explicación y que no son lógicas, pero que son parte de la magia, que son parte de lo que tiene que pasar para abrirle paso a esto otro que va a ser más importante. Y de esto me di cuenta al llegar al final, que como dije, el final tiene sus agujeros de guión, pero es el final perfecto para esta película. Y es por eso, por las ideas, por las emociones, por los giros de trama, por que a pesar de sentirse que una película que puede ser predecible, no lo es. Por ese tipo de cosas es que vale la pena darle reconocimiento, a pesar de que no sea el más perfecto de todos. Quizá no tenga la técnica más refinada, pero en cuanto a historia, únicamente la historia, sin tomar en cuenta estructura, diálogos, desarrollo de personajes, todos estos elementos que conforman un guión, solamente la historia y la ejecución de la misma. Y ojo, que no es un mal guión, tiene muchos problemas, quiere decir que no es perfecto, pero sigue siendo buen guión. Comparada con sus otras conominadas, esta es la que más emociones provoca. E incluso yo, que la estuve analizando de forma crítica, no fui ajeno a estas emociones. Y eso para muchos es incluso más importante que la perfección literaria. Y sinceramente, la única razón por la que la película funciona a pesar de todos sus defectos es por la dirección. Emerald Fennell está nominada a Mejor Directora y a pesar de que, nuevamente, no es una dirección perfecta, específicamente quiero destacar que algunas de las actuaciones secundarias no son las mejores, es más, son malas. Señalando específicamente a la mamá de Cassie y la directora, la verdad es que es una película que brilla por sus visuales. Puedes encontrar bastantes buenos significados en las tomas que hace la película y mantiene un tono muy específico que sabe cómo equilibrar los géneros que mezcla sin hacer que se sientan como películas diferentes. Sobre todo en las escenas de thriller me parece que están muy bien dirigidas, te ponen en suspenso y la dirección es bastante buena. Sigue teniendo sus defectos, como es una directora primeriza, pero gracias a esa dirección es que el guión está siendo tan bien recibido. Gracias a la dirección y gracias a la actuación de Carey Mulligan, que también lo hace de maravilla, tiene en sus manos el papel de su vida y para muchos es la que tiene que ganar el Oscar, es la gran favorita, pero sus números no la respaldan. No ganó el SAG, no ganó el Golden Globe, no fue nominada para el BAFTA y todos sus premios han ido a actrices diferentes. Y puedo entender por qué ha pasado esto después de ver la película. No tiene un gran momento dramático que digas, este es el momento que le va a dar el Oscar. No, simplemente es una actuación de personaje que mantiene la personalidad y el carisma a lo largo de toda la película. Por eso quizá no ha sido tan vistosa como otras opciones, pero que sin dudas es un papel icónico, es un personaje, como dije, probablemente va a pasar a la historia. Y si esta predicción se vuelve realidad, va a ser raro que cuando la gente pregunte, oye, ¿y Carey Mulligan ganó el Oscar por este? Que te digan que no. Por eso muchos siguen pensando que Carey sigue siendo la favorita para ganar el Oscar. Y en este caso no tengo objeciones. Lo merece 100%. Y finalmente, Mejor Edición. Es una nominación que la verdad no entiendo mucho. No me parece que haya sido especialmente bien editada. Esto se nota mucho en las escenas de thriller y en algunas escenas musicales, que por cierto el soundtrack también es muy bueno, pero en esas escenas musicales el ritmo y esas cosas es más notorio, pero fuera de eso no me parece nada fuera de lo común. Es decir, no está mal, pero incluso le habría dado su nominación a alguna otra película. En cambio, nominaciones como Mejor Maquillaje y Mejor Vestuario pudo haberlas conseguido porque crea looks nuevamente icónicos y también diseño de producción. La película es muy bonita. El diseño de producción permite a la directora jugar con ciertas imágenes y en una película que es considerablemente oscura es un contraste muy particular el hacer un diseño de producción tan colorido y vistoso. Aunque en este caso todas las que están nominadas sí tienen más argumentos para merecerse esa nominación sobre Promising Young Woman. Vaya, no les voy a mentir, me fue difícil hablar de la película. Sé que parece que fui hater y que fui demasiado duro, pero en realidad solamente fui duro con el guión, con los agujeros, con eso,
Ya me expliqué. El resto de la película me parece muy buena, me parece importante, me parece interesante, entretenida y es una película muy interesante. Para mí, sinceramente, la calificación es una B+. Pero por este aspecto de que puede llegar a ser un clásico, y yo aprecio muchísimo ese tipo de películas, además de que tiene algo muy importante que decir, mezclado con un valor de entretenimiento, dejando a un lado todos los defectos de guión que tenga, eso yo lo aprecio muchísimo. Y por eso mi oficial calificación para Promising Young Woman es una A-. Y bueno, este fue un video largo, hay mucho que ver sobre esta película. Vayan a verla, se les recomiendo porque es importante. Tenemos más videos en este canal hablando de otras películas en los Oscar y van a venir todavía más porque quedan 2 semanas para los Oscar. Así que si quieren ver todos estos videos, suscríbanse, denle like y activen la campanita para que no se pierdan ninguno. Aquí en la pantalla final van a encontrar más de sus videos. Me despido, soy Guillermo Rojas y nos vemos la próxima. Corte.